Historia de las drogas. El complot pagano y la gran política. Los insurgentes. Tenemos derecho a todas las cosas que hasta ahora han estado más difamadas. F. Nietzsche, La voluntad de poder. Sinopsis. Este impresionante libro, adjunta en un solo volumen todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. No entraba en los cálculos de quienes prepararon la Convención Única de 1961, que sus provisiones pusieran en peligro la paz farmacrática, vigente desde finales de la Primera Guerra Mundial. Era una norma de compromiso, que pretendía cumplir varias finalidades al mismo tiempo: mantener y robustecer la punitividad, desarrollar soluciones más acordes con el específico paternalismo del welfare state, atender a exigencias de corporaciones relacionadas con el derecho y la medicina, y por último, moderar la escandalosa intoxicación de los ciudadanos con sustancias sin estigma de drogas, pero farmacológicamente indiscernables de las estigmatizadas. Quizá eran demasiadas cosas para un solo precepto, y por eso dejó fuera de sus estipulaciones los psicofármacos más usados entonces: barbitúricos, anfetaminas, tranquilizantes mayores y menores, otros hipnóticos, clasificando de modo discutible las drogas. El cáñamo, por ejemplo, se incluía en la lista de tóxicos superadictivos, junto con la heroína y otros 2 narcóticos sintéticos. De momento, las boticas seguían ofreciendo una gran variedad de sustancias con acción sobre el ánimo, como alternativa decorosa a la farmacopea maligna. Pero a nivel práctico había 3 actitudes no del todo compatibles. Por una parte, estaban la ideología terapeutista y sus expertos, caracterizados por preconizar vías de rehabilitación más que de represión, aunque sin cuestionar efectivamente esto último ni amenazar el fondo ético-político de la cruzada. Por otra, a nivel propiamente científico existía una abrumadora unanimidad en afirmar que la cruzada no funciona. Por último, el estereotipo del dope fiend tenía tanto arraigo popular como antes, y las brigadas de estupefacientes muchos más funcionarios. Había, pues, un desfase casi absoluto entre quienes querían pensar conceptualmente el fenómeno, quienes se aprestaban a vivir del complejo industrial terapeutista, y el grupo de quienes atendían las consignas de los protectores. El apacible divorcio entre unos y otros es lo que ahora entra en crisis, debido a un juego de coincidencias que despierta apasionado interés por el grupo menos atendido de drogas hasta entonces, las que en vez de ofrecer inyecciones de paz o energía suscitan una experiencia de naturaleza visionaria. Ese juego de coincidencias acabará provocando el primer brote histórico de resistencia activa al prohibicionismo, y, siendo un hecho relevante en la segunda mitad del siglo XX. Pero antes de entrar a describir los actores y sus acciones conviene tener presentes 2 cosas. Una es que el complot se gestó en los círculos más cultos, prácticamente subvencionado por las principales instituciones académicas del mundo. La otra es que no puede divorciarse de una reflexión filosófica sobre las sociedades industriales avanzadas, y de un esfuerzo por intervenir en su evolución. Fue un discurso farmacológico, aunque a la vez político y cultural en el más amplio sentido de la palabra. No pretendía hacer política para que las cosas siguiesen más o menos como estaban, cambiando a unos gobernantes por otros, sino en el sentido de lo que Nietzsche llamara gran política, grosse Politik, para contribuir a que el hombre, el habitante de la civilización tecnológica, con sus glorias y sus miserias, se asegurase un grado de autonomía y distancia crítica ante el medio concreto donde le tocaba vivir. El apoyo químico que ofrecía no era por eso un fin en sí, sino un escalón para retener libertades civiles y un acceso a formas de goce perseguidas o amenazadas por el desarrollo de la civilización. El proyecto resultará inquietante en extremo para las instituciones establecidas, tanto en el este como en el oeste, y cuando sus tesis prendan entre la juventud se considerará que ha surgido la más peligrosa plaga de demencia registrada en los anales históricos. Y la fase inconsciente. Al principio solo hay hechos aislados. Arrinconada desde las investigaciones de Eifter, Jablaakellis y otros a principios de siglo, la mescalina aguarda en frascos de laboratorio volver a usarse sobre humanos,
aunque sustancias con cierto parecido, como la MDA, habían sido ya ensayados hacia 1935, los trabajos no motivaron especial atención. Por esos años Albert Hofmann, un brillante doctorando en la Hochschule de Zúrich, cuya tesis describía por primera vez la estructura química de la quitina, era adscrito en la central de Sandoz, Basilea, a la división de drogas naturales, y pronto comenzaba a haber notables descubrimientos investigando los alcaloides del cornezuelo, primero como preparados para la hemorragia postparto y luego para las cefaleas. Ya antes había mostrado interés por los fármacos de excursión psíquica el ensayista Walter Benjamin, que desde 1926 a 1932 se administró altas dosis de haschisch por vía oral, así como mescalina. Hacia esa época el poeta y prosista Robert Graves usaba hongos psilocibios, que conocía desde la infancia en Gales, y especulaba con su influencia sobre la religión griega arcaica y las precolombinas. También en Alemania otro de los grandes prosistas de este siglo, Ernst Junger, hijo de un farmacólogo, había mostrado un precoz interés teórico y práctico por la modificación química de la conciencia. El haschisch era mencionado ya en el Lobo estepario de S., y hacia esa época aparece el primer libro de ensayos de Aldous Huxley, uno de cuyos textos lleva por título Se busca un nuevo placer. Aunque no perteneciera a este círculo, es preciso mencionar también aquí a Antonin Artaud, uno de los innovadores del teatro moderno, que desde 1936 estuvo viviendo algún tiempo entre los Tarahumaras, pueblo tradicionalmente peyotero, y relató sus experiencias. 1. Los ensayos de Walter Benjamin. Junto con dos médicos, Joel y F. Frankl, y el filósofo Ernst Bloch, Benjamin emprendió un trabajo sistemático del que solo restan un centenar de páginas, aunque formase parte de lo que en una carta al historiador de la religión Jecholem el propio Benjamin llamaba un libro sumamente importante sobre el haschisch. El estado inconcluso del material no impide momentos de gran belleza, junto a otros de reflexión sutil, como aquel donde dice, nadie podrá entender esta embriaguez, la voluntad de despertar ha muerto. Pero no ha muerto en virtud de olvido, de hecho, el recuerdo de la embriaguez es sorprendentemente nítido, sino por las inmensas dimensiones de vivencia interior invocadas. Frente a las propuestas de otras drogas, el haschisch y la mescalina ofrecen el misterio del viaje. Y el misterio del viaje es que no tiene en el fondo ningún movimiento adecuado a una meta, ninguna espontaneidad, sino un inescrutable ser arrastrado. Su rasgo capital es por eso que uno no está para nada metido en la conformidad. Bloch y Benjamin llegan en cierto momento a escribir cada cual por su lado una frase idéntica, la embriaguez de hoy es a la de ayer como Calvino a Shakespeare. Esta es una embriaguez calvinista. Se trata del contraste entre religión natural y religión ritual, entre paganismo y puritanismo. La alteración de la conciencia quiere en un caso potenciar la relajación del ánimo, mientras en el otro aspira a olvidar las cadenas impuestas a cualquier espontaneidad. Me inclino a pensar que el haschisch sabe persuadir a la naturaleza para que nos habilite, de manera egoísta, ese despilfarro de la propia existencia que conoce el amor. Porque si en los tiempos en que amamos se le va nuestra existencia a la naturaleza por entre los dedos, como monedas de oro que no puede retener y deja pasar para lograr así lo nuevo, en esta otra circunstancia nos arroja a la existencia con las manos llenas y sin que podamos esperar o aguardar nada. W. Bloch había dicho que la gratitud es el cielo mismo. El bagaje hiperintelectual de Benjamin, Bloch y sus colegas médicos no es nada propenso a expresiones de tipo místico. Sin embargo, el haschisch suscita un sentimiento sordo de sospecha y de congoja, que al mismo tiempo promueve vivencias próximas a la inspiración, a la iluminación. Para todos ellos, la mejor descripción procede de Baudelaire. 2. La constitución del primer círculo. Apenas un par de años después de que aparezcan fragmentos de estas notas en publicaciones europeas, ven la luz los ensayos reunidos en Music at Night por Huxley, uno de los cuales, el ya referido Se busca un nuevo placer, expone con una mezcla de elitismo e insolencia lo que para cierta sociedad de la Riviera francesa parecía un tópico de conversación. Por lo que veo,
el único nuevo placer posible sería el derivado de la invención de una nueva droga, un sucedáneo del alcohol y la cocaína, más eficaz y menos dañino. Si fuese millonario financiaría a un equipo de investigadores para que buscaran el embriagante ideal. Si pudiésemos diariamente aspirar o ingerir algo que aboliera nuestra soledad individual durante 5 o 6 horas, que nos reconciliara con nuestros semejantes en una ardiente exaltación de afecto e hiciera que la vida, nos pareciera divinamente bella y trascendente, y si la naturaleza de esa droga permitiera que a la mañana siguiente nos despertásemos con la cabeza despejada y el organismo indemne, la tierra se convertiría en un paraíso. El comentario no dejó de ser bien acogido en medios farmacéuticos, cuando comenzaba la era de los tranquilizantes, y algunos años después Huxley acabó hablando como ponente en una conferencia sobre el meprobamato y otros agentes utilizados en perturbaciones mentales. Allí afirmó que el soma de su Negutopía Un Mundo Feliz y el embriagante de Music at Night estaban ya descubiertos, al menos en lo referente a la mera tranquilización, aunque no permitían despertarse al día siguiente con la cabeza despejada y el organismo indemne. La diferencia era que había desaparecido el tono displicente, y Huxley destacaba lo que cualquier simple euforizante tendría de potencial instrumento para la sumisión política. Hay un silencio de 25 años entre una y otra declaración. Durante ese plazo se produce la primera parte de los descubrimientos químicos. Hoffmann era ya un apasionado lector de Goethe y H. Hölderlin, y un alma paganamente religiosa, aunque perteneciese por familia a la confesión de Zwingli, cuando inadvertidamente inhaló vapores o absorbió por vía cutánea una sustancia que resultó ser la dietilamida del ácido lisérgico o LSD-25. Experimentó a consecuencia de ello muy extrañas sensaciones, que le sugirieron someterse cuanto antes a un autoensayo, seguido por otros, gracias a los cuales pudo evaluar las características de su hallazgo. En realidad, se trataba de una sustancia lindante con lo portentoso en varios aspectos. Para empezar, era el más potente psicofármaco descubierto con gran diferencia, cuya dosis debía medirse en millonésimas de gramo o gamas, una meta prácticamente invisible producía lo que el psiquiatra W.A. Stahl llamó una experiencia de inimaginable intensidad. Ninguna otra sustancia, natural o sintética, operaba a esa escala sobre el sistema nervioso central. Para ser exactos, la dosis activa en humanos iba de 0,000003 a 0,000001 gramos por kilo de peso. En segundo lugar, ningún psicofármaco era tan remotamente poco tóxico como la dietilamida del ácido lisérgico. Entendiendo por toxicidad específica la proporción entre dosis activa y dosis de envenenamiento, el llamado margen terapéutico, resultaba que en los licores podía ser de 1 a 8, en la heroína de 1 a 5, en el barbitúrico de 1 a 4, mientras en la dietilamida del ácido lisérgico superaba con certeza la proporción de 1 a 600 y bien podría seguir mucho más allá, pues no se conoce un caso de sobredosis letal para humanos. En tercer lugar, se trataba de un fármaco desprovisto de tolerancia, que al usarse con asiduidad diaria dejaba simplemente de hacer efecto, fuesen cuales fuesen las dosis administradas. No presentaba la más mínima capacidad adictiva. Al contrario, podía decirse que la LSD-25 no se dejaba abusar, pues quien quisiera mantenerse bajo sus efectos administrándose continuamente dosis se haría insensible en un par de días. En cuarto lugar, constituía un compuesto semisintético, extraído de un parásito de los cereales cultivados en general, aunque también presente en pasto silvestre, muy abundante en Europa y, sobre todo, en la cuenca mediterránea. Su base, el llamado cornezuelo, era un hongo casi ubicuo. Pero Hoffmann no era solamente un químico sino un humanista, que comprendió desde el comienzo la variedad de usos que una sustancia semejante podría tener. Mientras la tensa neutralidad suiza durante la Segunda Guerra Mundial le hacía montar guardia en un puesto fronterizo de alta montaña, aprovechó para continuar con sus autoexperiencias y redactar varias comunicaciones científicas sobre el tema, obteniendo un preparado específico, el Deliside, que hacía disponible el fármaco para uso terapéutico. Esas comunicaciones y el apoyo de Sandoz introdujeron pronto la sustancia entre psiquiatras,
que hacia mediados de los años 50 lo utilizaban para diversos tratamientos. Oscurecida durante décadas por el psicoanálisis, la psiquiatría se presentaba por entonces como Cinderella Science, gracias a ciertos progresos en la psicología que prometían métodos para abordar con ojos nuevos, sin lastres de moralina y crueldad, el asunto de la salud mental. La mescalina, la dietilamida del ácido lisérgico y la psilocibina algo más tarde, representaban instrumentos de trabajo incomparablemente más refinados que el arsenal químico previo, y fueron acogidos con todo interés. Una heterogénea comitiva. Tras el grupo de Sandoz, Huffman y Stahl, al que se incorporó pronto Junger, quien primero viajó con LSD conmovedoramente, hasta el punto de considerar que la sustancia constituía el más precioso de los dones espirituales descubiertos por la humanidad, fue un personaje anómalo desde cualesquiera parámetros, llamado Al-Jabbar. Tras comienzos humildes en el Prohibition Bureau, durante la ley seca, inició una fulgurante carrera en servicios de inteligencia que le llevó a altos cargos públicos y a la posición de magnate financiero, concretamente en minería y transformación de uranio, con excelentes relaciones en la clase política de su país. Aunque no fuese médico, de Hubbard deriva la llamada terapia psiquedélica con altas dosis, y de su incansable apostolado provino la primera experiencia para miles de personas relevantes por una u otra razón. Trasladándose de un punto a otro en su avión particular, adquiriendo o cambiando por existencias propias toda suerte de drogas psicoactivas, Hubbard llegó a ser un formidable experto al que terapeutas de distintos puntos del mundo esperaban como la vieja pueblerina espera el catálogo de Sears Roebuck. Su tesis era que la mayoría de la gente anda sonámbula, dadles la vuelta, ponedles a andar en dirección opuesta y ni siquiera se enterarán de la diferencia. Pero pasadles una buena dosis de LSD, y comprenderán. La primera experiencia de Huxley con LSD fue en compañía de Hubbard, que compartió viaje con políticos, legisladores y hasta un primer ministro no especificado. Hubbard se encuentra también en el origen de la familiaridad con esta sustancia de Gregory Bateson, por cuya mediación se iniciaría años después el poeta Allen Ginsberg. Aunque dispersas en varios textos, las observaciones de Bateson sobre LSD tienen notable interés, y la experiencia con el fármaco puede haber influido en uno de sus pensamientos fundamentales: toda tentativa dirigida a separar el intelecto de la emoción me parece monstruosa, tal como pretendo monstruoso, y peligroso, querer separar el espíritu externo del espíritu interno. O separar el espíritu del cuerpo. Muy precoz y sostenida fue también la atención que prestó el poeta belga Henri Misioux a los fármacos visionarios como mecanismo de infinito. No existe quizá un relato tan minucioso de viajes químicos en la historia de la literatura, y no puede exagerarse su influencia sobre otros grandes literatos, especialmente Octavio Paz. A grandes rasgos, resume su experiencia un texto de este. El yo desaparece, pero en el hueco que ha dejado no se instala otro yo. Ningún Dios, sino lo divino. Ninguna fe sino el sentimiento anterior que sustenta a toda fe, a toda esperanza. Ningún rostro sino el ser sin rostro, el ser que es todos los rostros. Paz en el cráter, reconciliación del hombre, lo que queda del hombre, con la presencia total. Junto a estos nombres es preciso añadir en los primeros años el de R. E. Shields, profesor de botánica en Harvard y luego director de su museo botánico. Ya durante la SGM había publicado un estudio sobre los usos étnicos del peyote, y desde entonces no dejó de investigar las plantas visionarias del Nuevo y el Viejo Mundo, tanto al nivel del naturalista en sentido estricto como en su contexto antropológico. Aunque la etnobotánica no nace con Evans Schultes, puede decirse que sus trabajos le prestaron un definitivo impulso. Queda por mencionar Robert Gordon Wasson, un banquero vocacionalmente llamado a la etnomicología, y sobre todo a los hongos psicoactivos, con base en su matrimonio con una mujer rusa, experta en ese campo como la mayoría de los rusos. Una experiencia con Amanita muscaria en los años 60 lanzó a Wasson a estudiar exhaustivamente todo lo relacionado con dicha seta, casi en términos de monomanía pero acumulando una muy notable información literaria y etnológica.
Apoyándose en investigaciones de filólogos como Cameuli, Ph. de Felice y Gedumecil, se convenció de que las religiones antiguas derivaban de cultos arcaicos basados en la comunión con Amanita muscaria u otros hongos de tipo visionario. En este camino fue influido notablemente por Robert Graves, que mientras escribía su Yo, Claudio le pidió consejos sobre el modo de envenenar con setas y, de paso, le orientó a seguir el hilo de sus especulaciones en México. Efectivamente, Graves fue el primero en interpretar de modo correcto las llamadas piedras hongo mesoamericanas, y gracias a su específico consejo Oasan descubrió las tradiciones relacionadas con el Teonanacatl. Aunque solo entró en contacto con Huxley algo después, Oasan fue el lazo de unión entre Huffman, Sealtz y otros micólogos, antropólogos e historiadores. B. Simultaneidad en las experiencias iniciales. En 1952, como epílogo a Los demonios de Loudun, Huxley volvió a tocar el tema de las drogas psicoactivas, si bien ahora como vehículo de trascendencia, dentro del progresivo interés que comenzaba a mostrar por el misticismo en sus diversas manifestaciones. Concretamente decía allí que, en sus modalidades de la experiencia religiosa W. Ames proporciona ejemplos de revelaciones anestésicas experimentadas después de inhalar gas de la risa. Los alcohólicos experimentan a veces teofanías análogas, y es probable que en el curso de la intoxicación con casi todas las drogas haya momentos en los cuales resulta fugazmente posible tomar conciencia de un no yo superior al ego en vías de desintegración. Pero por estos chispazos originales de revelación se pagan precios exorbitantes. Evidentemente, hablaba de la peligrosa intoxicación con solanáceas, principal vehículo de los untos brujeriles. Pero pensando que ese interés de Huxley por la experiencia visionaria podía enriquecerse con algún fármaco menos tóxico, el joven psiquiatra inglés Humphrey Asmand le proporcionó una dosis de mescalina en 1953. Asmand trabajaba entonces en Canadá, y luego sería director del Departamento de Investigación Neurológica y Psiquiátrica de la Universidad de Princeton. En realidad, fue Huxley quien entró en contacto con Asmand, escribiéndole a raíz de la publicación de un artículo donde en colaboración con otro colega relataba experiencias de psicoterapia usando esa droga. Un hombre con la erudición de Huxley estaba sin duda al corriente de que por esos años no era la mescalina sino la LSD-25 quien acaparaba el interés de neurólogos, biólogos, psiquiatras y psicólogos. De hecho, ya había más de 1000 artículos en revistas científicas sobre los efectos y usos de esa sustancia, pero la descripción de Lewin en Fantastica le decidió a ensayar con el alcaloide de la planta sagrada para algunas tribus americanas. Por lo demás, era entonces un hombre casi ciego, obligado a leer en sistema Braille o usando una lupa, y la potencia visionaria de la mescalina resultaba especialmente tentadora. A Asmand, a quien se deben la expresión psiquedélico y varios trabajos sobre sustancias enteogénicas, iba a convertirse en amigo íntimo de Huxley, y en uno de los focos para la difusión de su pensamiento en medios académicos norteamericanos. Pero resulta llamativo que 2 años antes de ese encuentro entre el psiquiatra y el escritor en Los Ángeles se hubiese producido otro encuentro bastante parejo entre Huffman y Junger, usando LSD-25, esta vez en Europa, cuyo resultado fue también un libro del segundo. Huffman y Junger se conocían desde 1945, y habían celebrado juntos bastantes sesiones con LSD, mientras Huxley iba a escribir sobre una experiencia singular, donde Asmand solo intervenía a título de guía. Con todo, esa diferencia quedaba enjugada sobradamente por la semejanza de las conclusiones. En ambos casos se planteaba como necesidad superar el dualismo platónico cristiano, carne y espíritu, cielo e infierno, sujeto y objeto, cuya incoherencia fundamental era revelada con especial intensidad gracias al trance visionario. Platón parece haber cometido el enorme y absurdo error de separar el ser del devenir e identificarlo con la abstracción matemática de la idea. Pobre hombre, no habría podido nunca ver un ramillete de flores brillando con su propia luz interior, casi estremeciéndose bajo la presión del significado, una transitoriedad que era vida eterna, un perpetuo perecimiento que era al mismo tiempo puro ser,
un puñado de particularidades insignificantes y únicas en las que cabía ver, por una inexpresable pero evidente paradoja, el divino origen de toda existencia. Por supuesto, el fármaco solo colaboraba a hacer más obvia la incoherencia de ese dualismo, pero se podía emplear en beneficio de quienes vivían en una sociedad tecnológica hostil a las revelaciones místicas. Un mes después de la experiencia, Huxley escribió a su agente literario diciendo que preparaba un ensayo muy extenso sobre ella, pues postula multitud de problemas filosóficos, y arroja intensa luz sobre todo tipo de interrogantes en los campos de la estética, la religión, la teoría del conocimiento. Iba a cumplir los 60 años, y aunque Las puertas de la percepción acabó siendo un texto bastante breve, con título extraído de uno de los mejores poemas de William Blake, núcleo central del más extenso matrimonio del cielo y el infierno, logró una difusión muy superior al velado relato de Junger. Cierto crítico dijo que una apología de la mescalina sería considerada sandez o basura, pero el asunto merece un más cuidadoso escrutinio por tratarse de uno de los maestros de la prosa inglesa, hombre de fabulosa cultura que habitualmente demuestra una elevada seriedad moral. Durante los 9 años que le quedan de vida, Huxley desplegará una energía extraordinaria como articulista y conferenciante para analizar los distintos aspectos de la experiencia e investigar más a nivel personal. Percibe ya connotaciones de peligro político, y aconseja inmediatamente a Assman hacer el bien sigilosamente, evitando la publicidad. Por otra parte, era preciso también exponer la buena nueva farmacológica de un modo aceptable para los poderes sociales, y antes de que terminen los años 50 habrá difundido su entusiasmo a centenares de personas. Entre los literatos se acercan con curiosidad a la autoexperimentación representantes de muy diversas tendencias, G. Bateson, A. Kestler, H. Misioux, A. Enem, A. Watts, W. Burroughs, A. Ginsberg, etc., mientras un sector del estamento médico emplea LSD como vehículo de conocimiento neurológico, psicoterapia y diagnóstico. La actividad de Huxley se hace tan densa que para seguir la evolución de las cosas en este campo conviene pasar revista a sus principales escritos. Sin embargo, antes conviene examinar un desarrollo colateral pero relevante para la formación del complot. 2 armas para la Guerra Fría. Uno de los primeros pacientes que recibió LSD era una mujer con diagnóstico de esquizofrenia hebefrénica, otro modo de decir loca desintegrada, que se pasaba el día lanzando risitas y unas pocas frases hechas. A la media hora de ingerir 100 gamas adoptó una actitud grave y dijo: «Esto que me han dado es serio. Somos gente patética. No jueguen con nosotros». Muchos casos posteriores vinieron a indicar que la LSD y drogas análogas rompían el precario equilibrio de ciertos sujetos, los llamados psicóticos, produciendo episodios de delirio agudo. En consecuencia, los terapeutas humanitarios se abstuvieron de usar tales drogas con ese tipo de pacientes. Fue Sandoz quien difundió la idea de que permitían crear psicosis modelo de tipo reversible o temporal, conclusión no evidente, aunque aceptada sin vacilaciones por la mayoría en un comienzo. En efecto, que los etiquetados como esquizofrénicos sufriesen crisis penosas al tomar LSD no significaba forzosamente que esas crisis fuesen desencadenadas por experiencias visionarias análogas a las que produce la droga en personas calificadas como normales. El fenómeno podía interpretarse como un derrumbamiento de la coraza caracterológica y los mecanismos de defensa, siendo lo insufrible ese enfrentamiento consigo mismo y el resto del mundo en forma no automatizada o reducida. Defendido por los más interesados en el estudio de la LSD y sus afines, el criterio de drogas creadoras de psicosis modelo o psicotomiméticas fue probablemente un modo velado de introducir en la práctica psiquiátrica estos agentes, proponiendo un uso no conflictivo con los ideales prohibicionistas. Al mismo tiempo, había un sector que realmente comulgaba con la idea de la psicosis experimental por razones ni místicas ni terapéuticas. En septiembre de 1977, un subcomité del Congreso presidido por el senador Edward Kennedy investigó las actividades secretas de distintos organismos americanos en relación con la LSD, confirmando oficialmente una larga historia.
El hecho de desclasificarse casi 20.000 páginas de informes y memorandos confidenciales permitió a varios investigadores bucear en esas actividades y describirlas con algún detalle. 1. Los intereses del ejército y la CIA. Por parte norteamericana, la búsqueda de drogas que anulasen el entendimiento o la voluntad comenzó antes de que terminara la SGM, estimulada por prácticas semejantes de los alemanes en Dachau. La Oficina de Servicios Estratégicos, origen de la CIA, había ensayado como drogas de la verdad escopolamina, mescalina y un extracto líquido de cáñamo, dentro de un programa para detectar comunistas en las Fuerzas Armadas que, al parecer, rindió los frutos apetecidos. El general Wild Donovan, su director, formó un consejo secreto para el estudio de agentes químicos del que formaban parte Strecker, presidente de la Asociación Médica Americana, el supercomisario H. Anslinger y algunos otros, como el médico nazi H. Strugold, acusado formalmente de participar en atrocidades perpetradas sobre los prisioneros de Dachau. De este consejo provienen las primeras directrices, que sugieren experimentar a fondo con agentes de guerra no convencional. Al nacer la CIA, en 1947, su directora Dallas aprobó una subsección semisecreta conocida como División Química, dirigida por un farmacólogo de Caltech llamado S. Gottlieb, que en 1953 obtuvo una generosa dotación para poner en marcha el proyecto MK Ultra, centrado básicamente sobre la LSD. En efecto, a finales de ese año 2 agentes fueron destacados a la central de Sandoz, en Basilea, con $250,000 y la misión de adquirir todas sus existencias, calculadas por Gottlieb en unos 10 kilos, 100 millones de dosis. Para su decepción, Sandoz solo disponía de 40 gramos, aunque se avino a producir más adelante 100 semanales, y tener informada a la agencia de cualquier otra compra masiva. Mientras se producían estas conversaciones, un general americano sugería a Huffman que pensara modos idóneos para distribuir el fármaco en territorio enemigo, ante el estupor de este. De hecho, la agencia tenía personal trabajando en ataques sorpresa con LSD contra políticos socialistas o de izquierdas en otros países, con la finalidad de producir estados indiscernables de la insania mental. Castro y Nasser fueron blancos estudiados de modo expreso, y otras secciones montaban programas como la Operación Clímax de Medianoche, un curioso dispositivo experimental, mantenido durante 8 años, que era un burdel controlado por micrófonos, cámaras y falsos espejos, subvencionadas por el gobierno. Las prostitutas deslizaban LSD y otras drogas en las copas de sus clientes, mientras los dispositivos instalados permitían seguir el pormenor de sus reacciones. Tan ambicioso como los servicios civiles de inteligencia, el Army Chemical Corps conseguía del Congreso dotaciones muy generosas para desarrollar un incapacitante no letal. El programa mató ya en 1953 a cierto tenista con una sobredosis de MDA, y posiblemente a bastantes más individuos no identificados. Implicaba experimentos como administrar un alucinógeno junto con un anestésico local, pidiendo al sujeto que describiera su estado mientras el cirujano le iba rebanando trozos de corteza cerebral, y terapias de recondicionamiento casi tan brutales. Supervisadas por Ecamaran, luego presidente de la Asociación Psiquiátrica Internacional, estas últimas prácticas han costado $9 millones al gobierno americano como indemnización por traumas incurables nacidos de ellas. El Código de Ética Científica aprobado en Nuremberg exige que se obtenga un pleno consentimiento de cualquier persona sometida a experimentos, y es curioso que el Dr. Cameron fuese uno de los asesores del tribunal constituido en esa ciudad para juzgar crímenes nazis contra la humanidad. No menos curioso es que formasen parte del Consejo Superior en estos experimentos el presidente de la Asociación Médica Americana y el supercomisario Anslinger. Hoy sabemos que el número de soldados y civiles usados inconscientemente como cobayas alcanza a decenas de miles de norteamericanos, ya un número indeterminable, pero superior, de laosianos, camboyanos y vietnamitas. Una vez provista de LSD en enormes cantidades, la CIA decidió seguir diversificando sus investigaciones, y canalizarlas también a través de 2 instituciones respetables, la Josiah Macy Foundation y el Geschichte Fund for Medical Research.
como sincronizados por una lógica poética. El mismo mes en que Huxley tenía su primera experiencia con mescalina quedó aprobado el proyecto MK Ultra. Huxley, ilegalmente, trataría de contribuir a una emancipación emocional y espiritual del prójimo. La CIA, legalmente, buscaba en esas mismas sustancias útiles destructivos para uso interior y exterior. El psiquiatra H. Abramson, por ejemplo, recibió $85.000 para producir materiales operativamente pertinentes, de acuerdo con las siguientes líneas: a trastornos de la memoria, b. desprestigio por conducta aberrante, c. alteración de pautas sexuales, d. entrega de información, e. sugestibilidad, f. creación de dependencia. Un encargo muy parejo recibieron los psiquiatras Cefa y Faria H. Lodge, de las universidades de Illinois y Rochester. Con todo, la orientación bélica presentó fisuras ya desde el comienzo, pues Gottlieb y sus colaboradores empezaron a experimentar consigo mismos, a veces empleando como conejos de indias a otros colegas. Los ensayos a nivel de directivos culminaron cuando la División Química de la CIA invitó a su análogo en el Ejército de Tierra, el equipo directivo de Army Chemical Corps, para una reunión de trabajo durante 3 días. Al llegar el segundo día, usando un ponche cargado con LSD, los químicos del ejército fueron, sin saberlo, objeto de un experimento que acabó mal, pues uno de ellos, F. Olson, pensó haberse vuelto loco sin causa, y acabó lanzándose por la ventana de un hotel a la calle. El episodio, silenciado durante 3 décadas, no dio al traste con el proyecto MK Ultra. La Agencia Central de Inteligencia solo perdió interés por el fármaco en 1959, cuando comenzaban los experimentos de Liddy en Harvard, tras las conclusiones alcanzadas por un congreso de la propia Josiah Macy Foundation. Fue el antes mencionado Abramson, becario suyo, quien propuso varios puntos de acuerdo general para psiquiatras especializados en LSD. 1. Es farmacológicamente segura. 2. Pueden usarse grandes dosis sin lesión en los tejidos. 3. El paciente es consciente, cooperativo, y más capaz de integrar material con significado psicodinámico. 4. El paciente sufre un trastorno esencialmente jubiloso, elated, de la función yoica. 5. No hay indicios de adicción. 6. Los pacientes suelen disfrutar con la experiencia en el margen de dosis establecido. Aunque todo eso era un secreto a voces para Gottlieb y muchos colegas, el rápido prestigio alcanzado por la LSD como sustancia terapéutica, y como fármaco de gran interés para experimentos sobre creatividad, motivación y misticismo, puso fin a los subsidios oficiales secretos. Una droga que en 1953 prometía ser capaz de enloquecer a personas normales había pasado en 1959 a proponerse como modo de fortalecer su cordura. Así no solo era inservible, sino peligrosa para el interés nacional. También por esas fechas sufrió un revés la CIA con el Geschickter Fund, su segunda base operativa para investigar con drogas psicotomiméticas. El viaje de Gordon Wasson a Oaxaca, que culminó en el descubrimiento de cultos nativos centrados sobre el Teonanacaltí, había recibido cierta publicidad gracias a un artículo suyo publicado por la revista Life. Fingiéndose identificado con las ideas allí presentadas, un químico de la Universidad de Delaware pidió sumarse al próximo viaje, para el cual aportaría una generosa subvención del fondo Geschickter. En realidad, la misión que se encomendaba a J. Moore, el químico, consistía en traer consigo ejemplares de hongos psilocibios para descubrir sus alcaloides y luego sintetizarlos. Parece que el viaje en burro por las sierras fue un martirio para él antes de llegar a su destino, y cuando estuvo en la choza de la chamana, obligado a aparentar interés por la experiencia enteogénica, la sesión se convirtió para él en un verdadero infierno. Una semana después, con 8 kilos menos y un paquete de setas, de regreso a Delaware, solo le quedaba la esperanza de aislar los principios activos y conseguir un modo de producirlos artificialmente. Sin embargo, a finales de ese año A. Huffman anunciaba el hallazgo, y posterior síntesis, de la psilocina y la psilocibina. La CIA tampoco gozaría de monopolio en relación con tales drogas.
Resulta así que, en su fase inicial, el descubrimiento de la LSD y la psilocibina no produjo un complot sino dos, claramente diferenciados. Pero lo cierto es que constituían caras de una misma moneda, y que lo mismo de ambas era algo tan ambivalente como la veracidad. Los servicios de inteligencia y los resurgidos conspiradores paganos tenían metas bien diversas, pero buscaban ambos una droga de la verdad. Aunque unos quisieran extraerla a la fuerza o con engaño, y los otros dejarla brotar, todos estaban implícitamente de acuerdo en que LSD, mescalina y psilocibina se llevaban mal con la reserva y el disimulo, por no decir que con la mentira en general. 3. Técnica y química. En Cielo e Infierno, 1956, Huxley quiso precisar las relaciones entre el éxtasis químicamente inducido y el misticismo, a la vez que el carácter en modo alguno solo eufórico del viaje químico. Por supuesto, la experiencia visionaria lleva consigo superar diversas formas del miedo, y en esa misma medida demanda coraje y sinceridad si el sujeto no quiere zambullirse en el horror. Pero en el estado actual de nuestros conocimientos, el aspirante a místico que recurriera al ayuno prolongado y a la autoflagelación obraría de modo tan insensato como el aspirante a cocinero que quemó la casa para asar un cerdo. Lo nuclear de la experiencia visionaria reside en poner de manifiesto otra vez el más allá en el más acá, la unidad del mundo, que la percepción es, o por lo menos puede ser, debería ser, lo mismo que la revelación, que la realidad brilla en toda apariencia. Un artículo de ese mismo año se concentra en el aspecto político. Considerando los progresos que la química farmacológica ha hecho en el aspecto de la mera tranquilización, es preciso asegurarse de que sus hallazgos no sean empleados como instrumento de gobierno, pues dirigida por malos líderes la revolución venidera podría resultar tan desastrosa como una guerra nuclear y bacteriológica. En definitiva, el universo no acostumbra darnos las cosas gratuitamente. Podemos sustituir impunemente la autodisciplina sistemática por una sustancia química. Eso está por ver. Pero entre todas las drogas transformadoras de la conciencia las más interesantes son aquellas que, como el ácido lisérgico y la mescalina, abren la puerta a lo que podríamos llamar el otro mundo de la mente. Sospecho que están destinadas a desempeñar en la vida humana un papel por lo menos tan importante como el que ha desempeñado hasta ahora el alcohol, e incomparablemente más beneficioso. Para entonces sabe ya que morirá de cáncer, y en vez de retraerse aumenta su actividad. Diserta en la Academia de Ciencias de Nueva York sobre farmacología, propone abordar el campo con investigaciones interdisciplinarias y trabaja en el diseño de experimentos donde los fármacos visionarios se empleen con ciegos, con artistas y con agonizantes. Le parece de singular interés el empleo de la hipnosis para revivir experiencias psiquedélicas pasadas, evitando así el uso material de cualquier droga, y llega a escribir una especie de guía para psiconautas, basada fundamentalmente en preguntas que van abriendo perspectivas de reflexión y pueden convertirse en un medio de registro objetivo. En 1957 entra en contacto con R. Gordon Wasson y reanuda su relación con el filósofo japonés Suzuki, principal difusor del pensamiento zen en Occidente. Ha iniciado la correspondencia con Huffman, ha conocido al psicólogo John Lilly, que en estudios sobre privación sensorial emplea LSD, y su pensamiento queda bien referido en una carta a P.B. Smith. La mescalina y la LSD abren una puerta que da acceso a áreas de la mente que habitualmente no conocemos, y donde es posible que encontremos experiencias visionarias, a veces terribles, pero más a menudo bellas y esclarecedoras, si estamos física y psicológicamente sanos. También es posible que encontremos una nueva forma de aprehensión, en la cual se trasciende de alguna manera la relación corriente entre sujeto y objeto. Postulados tales como Dios es amor son comprendidos con la totalidad del propio ser, y su veracidad parece axiomática a pesar del dolor y la muerte. Esto se ve acompañado por una vehemente gratitud ante el privilegio de existir en este universo. 1. La ambivalencia de la psicofarmacología. En 1958, usando ejemplares de Teonanacatl proporcionados por el micólogo R. Heim, director del Museo de Historia Natural de París y amigo de Wasson, Huffman aísla los principales alcaloides,
practica autoensayos con ellos y descubre el modo de sintetizarlos químicamente. 4 años más tarde tendrá ocasión de hacer probar sus píldoras a la estupefacta chamana María Sabina, en remotas sierras de México. Tras verificar que ella reconoce la acción de los hongos mágicos en esos pequeños comprimidos, realizando así un experimento sin precedentes en los anales de la farmacognosia, Huffman tiene tiempo para ensayar personalmente con otras varias drogas de la región, y en Suiza descubre que las campanillas del tipo turbina corimbosa, ololiuki, e Hipomoea violacea, tliltlisin, Bado, producen semillas cuyo principio activo es la ergina o amida del ácido lisérgico, presente en el ergot europeo. También por entonces las investigaciones etnobotánicas de Sialtz en América del Sur han dado como fruto el redescubrimiento de plantas con alcaloides indólicos, de las que se extraerán las dimetiltriptamina A o DMT y la armina, principio activo del yagé, con lo cual el catálogo de sustancias psiquedélicas comienza a engrosarse notablemente. Estos hechos, y el progresivo estrechamiento de los vínculos con investigadores y literatos de casi todo el mundo, llevan a Huxley a publicar un artículo sistemático y ya explícito en el Saturday Evening Post, una de las publicaciones más vendidas de la época. Aparte de profetizar una nueva peregrinación a Oriente, que se cumpliría de modo puntual 10 años más tarde, el texto merece citarse con cierta extensión. La historia de las modas médicas es por lo menos tan grotesca como la historia de las modas en materia de sombreros femeninos y, dado que se hallan en juego vidas humanas, considerablemente más trágica. En este caso, millones de pacientes que no tenían necesidad de tranquilizantes los recibieron de sus médicos y aprendieron a recurrir a las píldoras cada vez que tenían un contratiempo, por insignificante que fuera. Esta es una pésima práctica médica, que desde el punto de vista del consumidor de las píldoras constituye un acto de dudosa eticidad y de escaso sentido común. El exceso de tensión y la ansiedad pueden menoscabar la eficiencia del individuo, pero también puede menoscabarla la falta de una y otra cosa. Hay muchas ocasiones donde es muy justo que nos sintamos preocupados. Una droga capaz de hacer que la gente se sienta feliz o indiferente en situaciones donde normalmente se sentiría desdichada sería una bendición, pero una bendición erizada de graves riesgos políticos. En los hospitales psiquiátricos se ha comprobado que el control químico es más eficaz que las camisas de fuerza o la psicoterapia. Los dictadores de mañana privarán a los hombres de su libertad, pero les suministrarán a cambio una felicidad que no será menos real, como experiencia subjetiva, por el hecho de haber sido inducida mediante recursos químicos. La búsqueda de la felicidad es uno de los derechos tradicionales del hombre. Desgraciadamente, quizá la conquista de la felicidad acabe siendo incompatible con otro de los derechos del hombre, el de la libertad. Huxley está hablando del estado de cosas analizado en el capítulo previo, donde la ilegalización de algunos sedantes y estimulantes desembocó en una fabulosa inundación de otros sedantes y estimulantes, no menos tóxicos o adictivos, aunque legalmente decorosos. Sin embargo, es muy posible que la farmacología devuelva con una mano lo que arrebata con la otra. La euforia inducida por medios químicos podría convertirse fácilmente en una amenaza para la libertad individual. Pero el vigor inducido por medios químicos, y la inteligencia aguzada igualmente, podrían convertirse en los baluartes más inexpugnables de la libertad. Tras examinar algunos otros fármacos entonces investigados, la última parte del artículo versa sobre los problemas religiosos que plantearán los nuevos transformadores de la mente, siendo esta la parte más combativa. Quienes se sientan ultrajados por la idea de que la ingestión de una píldora puede contribuir a una genuina experiencia religiosa, deberán recordar que todas las mortificaciones autoinfligidas por los ascetas de todas las religiones son también recursos poderosos para alterar la química del organismo en general y del sistema nervoso en particular. La vida de un ermitaño, como San Antonio, por ejemplo, tiene muy pocos estímulos externos. Pero como han demostrado recientemente en el laboratorio Jebb, Lilly y otros psicólogos experimentales, un individuo inmerso en un medio limitado, que suministra muy pocos estímulos externos, no tarda en sufrir un cambio cualitativo en su conciencia hasta el punto de oír voces o ver visiones, que a menudo son extraordinariamente desagradables,
como lo fueron muchas de las visiones de San Antonio, pero que a veces son beatíficas. Ahora aparecen sustancias que estimulan las facultades místicas sin ningún coste fisiológico, o con un coste muy reducido, y muchas de ellas no tardarán en salir al mercado. Podemos sentirnos muy seguros de que cuando estén disponibles la gente las usará en gran escala, las experiencias premisticas y místicas dejarán de ser raras y se tornarán comunes. Lo que otrora fue privilegio espiritual de unos pocos estará al alcance de muchos. Y eso planteará problemas sin precedentes a los ministros de las religiones organizadas del mundo. Para la mayoría de las personas la religión ha sido siempre una cuestión de símbolos tradicionales y de la propia reacción emocional, intelectual y ética ante dichos símbolos. No es probable que una religión de meros símbolos sea muy satisfactoria para hombres y mujeres que han experimentado directamente la autotrascendencia. La lectura de una página del libro de cocina mejor escrito no basta para sustituir la ingestión de comida. El famoso renacimiento religioso del que hablan tantas personas hace tanto tiempo no se producirá gracias a las asambleas evangélicas de masas ni a la comparecencia en televisión de clérigos fotogénicos. Será el corolario de descubrimientos bioquímicos que permitirán a grandes contingentes de hombres y mujeres alcanzar una comprensión más profunda de la naturaleza de las cosas. Y este renacimiento será al mismo tiempo una revolución. La religión se convertirá en un misticismo cotidiano que estará subyacente en la racionalidad cotidiana, en las faenas y deberes cotidianos, en las relaciones humanas cotidianas, y que les impartirá sentido. Con la aparición de este texto puede decirse que el complot pagano ha dejado de ser algo en gran medida inconsciente. A la moda médico-legal que atiborra a los individuos de tranquilizantes y excitantes, con metas de embrutecimiento o continuidad en la explotación de sí mismos, el grupo de quienes conocen otras drogas opone, en nombre de la salud, de la solidaridad civil real y del conocimiento, la aventura del viaje al espacio interior. Dentro de este grupo hay una notable heterogeneidad que abarca desde el platonismo de Gordon Wasson hasta las posturas pragmáticas de Graves o Kestler, desde las inclinaciones orientalistas de Watts y el propio Huxley a las construcciones más aristotélicas de Batasan, Junger y Hoffman, desde el empleo casi técnico hecho por artistas como Dalí, Paz y Misioux hasta las investigaciones etnológicas de botánicos como Sialtz y Heim, o las estrictamente neurológicas, psiquiátricas o psicológicas de Asmand, Delay, Janiger y Lilly. En común solo tenían experiencias fructíferas con fármacos de esa familia, y un convencimiento expresado concisamente por Junger. El vino ya ha modificado muchas cosas, ha conducido a nuevos dioses y a una nueva humanidad. Pero el vino guarda con estas drogas mágicas la misma relación que la física clásica con la contemporánea. 4. La puesta en práctica del complot. Si en algo estaban de acuerdo esos literatos y científicos era en la necesidad de conducirse de un modo más bien eleusino, evitando cualquier tipo de propaganda indiscriminada que lanzase tales fármacos como una novedad más, apta para consumirse como las otras, en un marco de pasatiempo, para desinhibir o excitar simplemente. Las mejores pautas de uso eran sin duda las vigentes en aquellas comunidades donde seguían consumiéndose, especialmente en América Central y del Sur, con una mezcla de respeto y preparación, ayuno, reflexión previa, etc., adecuada a la intensidad de la experiencia producida. Como advirtió Hoffman, si esos pueblos se servían de ellos sacramentalmente era porque no resultaban compatibles con disposiciones psíquicas ambiguas, o con un organismo invadido por otras drogas. Los hierofantes antiguos, como los chamanes actuales, indicaban dicha circunstancia sosteniendo que los impuros se sentirían enloquecer o recibirían un castigo mortal. Prácticamente lo mismo sostenían Misioux, para quien la confusión entre viaje y mero entretenimiento llevaba consigo el peligro de perder el alma, y Graves, que se mostró escandalizado por la impiedad del uso incauto. Anaïs Nem, en cuya casa se celebraron varias reuniones psiquedélicas, dijo a Huxley en una de ellas que nuestras experiencias son esotéricas y deben permanecer como tales. Sin embargo, Huxley era demasiado notorio, y su entusiasmo demasiado grande para observar esa orientación de cuidadosa reserva.
Si en 1955 había defendido en el Congreso Anual de la Asociación Psiquiátrica Americana su explosiva tesis del misticismo aplicado, ahora habla directamente de revolución, mientras es visiting professor para la Universidad de California en Santa Bárbara, y polemiza con algunas personalidades destacadas del momento como el padre Temertan y M. Isiarud. Al primero le cuenta que ha tomado 2 veces mescalina y 4 LSD en su vida, que los llamados malos viajes son tan útiles para el explorador valeroso como los beatíficos, que no llegan estadísticamente a 1/3 de los casos y que aquí hay un campo propicio para la experimentación seria y reverente. La carta a M. Isiarud, que le había expuesto sus dudas ante cualquier tipo de regalo, termina indicando que las gracias gratuitas no son necesarias ni suficientes, pero pueden resultar muy útiles si resolvemos dejar que nos ayuden. La primera parte de la misiva declara: en mi primer ensayo con mescalina tuve una experiencia visionaria puramente estética, pero desde entonces, con LSD y nuevamente con mescalina, he ido más allá de la visión y me he internado en muchas de las experiencias de la literatura oriental y occidental, trascender la relación sujeto-objeto, sentirse solidario con todo, sabiendo realmente por experiencia lo que significa Dios es amor, o sentir que a pesar de la muerte y el sufrimiento todo está, de algún modo y en última instancia, perfectamente en orden. Ese año de 1959 vuelve a ocupar una tribuna pública en la Medical School de la Universidad de California, ahora con ocasión de un congreso cuyo solo nombre, un enfoque farmacológico en el estudio de la mente, indica la problemática tratada. La conferencia, donde apenas habla de drogas psicodélicas, constituye una meditación sobre la técnica y es sin duda una de sus mejores producciones. 1. El manifiesto sobre la revolución final. El punto de partida para el hombre de letras es superar el antiguo dualismo platónico y cartesiano, que asfixia la naturalidad, deforma la visión del mundo y se ha revelado inaceptable desde el punto de vista científico. Nuestro problema es adaptar un lenguaje actualmente inadecuado para describir el continuo mente-cuerpo, un universo de continuidad completa, por ejemplo, poder hablar de una experiencia mística simultáneamente en términos propios de la teología, la psicología y la bioquímica. Sin embargo, no solo los hombres de letras sino los científicos y el ciudadano en general están comprometidos en una empresa mucho más urgente que consiste en aplicar la tecnología a los asuntos humanos, tanto en el plano social como en el individual. La tecnología es algo en principio neutro que librado a sí mismo tiende a la eficacia en abstracto, al rendimiento de una operación, y el problema decisivo consistirá en canalizarla hacia unas metas u otras, o bien dejar que sus modos de explotar lo existente se autolegitimen en la pura eficiencia. La tecnología tiende a crecer y desarrollarse según las leyes de su propia esencia. No se desarrolla en absoluto según las leyes de nuestra esencia. Las dos cosas son distintas, y ahora el hombre se encuentra subyugado por lo que creó y subordinado a sus leyes, que no son en modo alguno leyes humanas. El riesgo inmediato es que se produzca por parte de la autoridad central una progresiva usurpación de las funciones que estaban en manos de los grupos sociales. Esto se debe ante todo a 2 nuevas técnicas aplicadas a los individuos, la propaganda y el control farmacológico, que constituyen modos directos de agresión al ser humano. La propaganda puede definirse por oposición al argumento racional fundado sobre hechos. El argumento fundado sobre hechos pretende producir una convicción intelectual. La propaganda pretende producir, sobre todo, una acción refleja. Apunta a eludir la opción racional fundada sobre el conocimiento de los hechos y llegar directamente al plexo solar, por así decirlo, para afectar el inconsciente. La tecnificación de los medios para llegar al inconsciente constituye una tremenda amenaza para nuestra concepción tradicional de la democracia y la libertad. Parece reducir al absurdo el proceso democrático, que a fin de cuentas descansa sobre la presunción de que los electores toman decisiones racionales basándose en los hechos. Sabiendo que en este país ambos partidos políticos contratan agentes de publicidad para que manejen la maquinaria de sus campañas, nos preguntamos hasta cuándo podrá sobrevivir la tradición democrática en manos de un método técnico cuidadosamente programado para eludir la elección racional.
Lo mismo que acontece con la propaganda sucede con el control farmacológico, en cuya virtud consumir tal o cual sustancia se convierte en un gran privilegio por el que los individuos deben pagar no solo un coste psicofísico sino social y criminal. Al igual que los progresos en la producción de toda suerte de manufacturas solo revierten al individuo filtrados por una masiva propaganda que confunde y condiciona, los progresos en la química tienden a quedar restringidos a la difusión de drogas puramente conformistas, o a formar parte de un arsenal militar policíaco cuya finalidad es el lavado de cerebro reforzado con métodos farmacológicos. La última parte del escrito compendia aquello que algunos años después se llamará pensamiento de la contracultura representado por ensayistas como H. Marcuse, N. O. Brown o Terrozalk. Se trata de poder gozar los frutos de la tecnología que son el orden, la eficiencia y la profusión de bienes, y poder gozar al mismo tiempo, de la libertad y la posibilidad de ser espontáneos. Nuestro problema consiste en hallar la forma de dejar que aflore esta espontaneidad y que perdure la libertad, al mismo tiempo que permitimos que la técnica se desarrolle hasta los límites que debe alcanzar. Este es un problema increíblemente complejo y también desmedidamente apremiante. Antaño dejábamos que esos adelantos tecnológicos nos pifiaran por sorpresa. Si nuestros antepasados se hubiesen detenido a pensar lo que iba a ocurrir con el desarrollo del sistema fabril a finales del 18 y comienzos del 19, creo que no habrían tenido que someter a millones de seres humanos a una vida absolutamente infernal, en lo que Blake llamaba el taller oscuro y satánico de la época. Y no creo que debamos dejar que nos pillen nuevamente por sorpresa. A finales de 1959 la orientación ha cobrado carta de naturaleza en las principales universidades americanas. California, Princeton, Chicago, Harvard y Yale, entre otras, abren sus puertas a esa corriente de pensamiento. En Harvard se ha puesto en marcha un ambicioso programa, el proyecto de investigación psiquedélica, que dirige el profesor Timothy Leary, formado en psicología clínica, con sus ayudantes R. Alpart y R. Metzner. Leary era un hombre enérgico, elocuente y entusiasta, y cuando Ashman y Huxley entraron en contacto con él puede decirse que el inicial esfuerzo por trazar los perfiles de la gran política se había convertido en el germen de un movimiento subversivo para las instituciones vigentes. En el club de profesores de Harvard, mientras almuerzan, llegan a la conclusión de que procede montar sin más demora un estudio piloto en condiciones naturales con seminaristas, presos, estudiantes universitarios y toda suerte de voluntarios. En palabras de Leary, se trataría a los sujetos como si fueran astronautas, se les prepararía cuidadosamente, se les suministrarían todos los datos disponibles y después se les pediría que tripulasen sus propias naves, que hicieran sus propias observaciones y que las retransmitieran al control de tierra. Nuestros sujetos no iban a ser pacientes pasivos sino héroes exploradores. Huxley, que por entonces ha sufrido ya varias operaciones para detener el cáncer, sigue disertando infatigablemente en universidades y fundaciones, concediendo entrevistas y colaborando con Leary en algunas sesiones experimentales donde se emplea psilocibina. Viaja a Zúrich para conocer a Hoffman, sugiere a Leary que ofrezca alguna sustancia psiquedélica a Max Ernst, entra en relación con J. Lilly, que por entonces es un alto funcionario en el National Health Institute de Washington, declara a la Paris Review que con LSD un proceso que puede abarcar 6 años de psicoanálisis puede desarrollarse en una hora, concitándose así la enemiga a muerte de la Asociación Psicoanalítica Internacional, graba una larga entrevista en la BBC donde se reafirma en los criterios expuestos hasta entonces, y habla ante los físicos reunidos en Los Álamos ante la Academia Norteamericana de Artes y Letras, ante la Academia Mundial de Artes y Ciencias, con sede en Bélgica, y visita como invitado especial el centro de la NASA. Los 2 últimos años de Huxley. Sin embargo, el texto más largo y sistemático es una conferencia sobre la experiencia visionaria ante varios centenares de delegados que asisten al 16º Congreso Internacional de Psicología Aplicada. En su última sección, que dedica al valor de dicha experiencia dice: es una manifestación simultánea de la belleza y la verdad, de la intensa belleza y de la realidad intensa, que como tal no requiere ninguna otra justificación,
este tipo de experiencia puede estar desprovisto de todo valor, puede ser como ir simplemente al cine y ver una película interesante. O, por el contrario, si cooperamos con ella, puede contribuir muchísimo a la transformación de nuestra vida, a la transformación de nuestra conciencia, ayudándonos a comprender que hay otras formas de encarar el mundo además de la corriente y utilitaria, y también puede culminar en cambios significativos del comportamiento. Poco después aparece otro texto, que a pesar de su título, Explorando las fronteras de la muerte, constituye una reflexión básicamente política, a caballo entre la amargura y la esperanza. Los líderes políticos del mundo son prisioneros hipnotizados por la idolatría nacionalista y el dogmatismo, que sí en un sentido deben ser considerados víctimas de las sociedades neuróticas regidas por ellos, en otro constituyen una de las causas primarias para entender la alienación reinante. En otros tiempos, cuando el ritmo de cambio tecnológico y demográfico era lento, las sociedades podían permitirse el lujo de las neurosis colectivas. Hoy es fácil que la conducta política dictada por recuerdos obsesivos del pasado, en otras palabras, por tradiciones venerables que han perdido su razón de ser, y por ideas anacrónicas necias o realmente diabólicas elevadas a la categoría de principios primarios y canonizadas como dogmas, sea fatalmente inadecuada. Cuando esto se está escribiendo, los Estados Unidos empezaban a enviar los primeros contingentes militares a Vietnam y la crisis de los misiles cubanos era todavía un asunto próximo. Pero más grave aún que la internacional era, para Huxley, la crisis interna en las sociedades desarrolladas, estados descreídos haciendo valer policialmente los principios de la fe, herederos de un legado que no sabían aceptar a beneficio de inventario, orgullosos detentadores de técnicas que en realidad esclavizaban, sostenidos por ebrios habituales que temían enloquecer con cualesquiera formas no embrutecedoras de ebriedad. Lo que realmente necesitaban sus miembros no eran gadgets infantiles que cambiaran de modelo cada año, sino un arraigo en lo permanente de la condición humana y a la vez, precisamente por eso, el coraje de aventurarse allí donde la novedad trasciende unas telarañas pintadas de purpurina. En una de sus cartas a Leary, que le preguntaba sobre el tantrismo, menciona el lado positivo de la revolución que preconiza. Hasta donde se entiende, el tantra parece ser una extraña mezcla de superstición y magia con una filosofía sublime. Me parece que el ideal básico es el más alto de los concebibles, una iluminación no independiente del mundo sino interior a él, mediante los procesos comunes de la existencia. El Tantra enseña un yoga del sexo, un yoga de la alimentación, incluso comiendo alimentos prohibidos y bebidas prohibidas. Su terapia no es solo para lo anormal, sino para la enfermedad mucho más grave de la insensibilidad y la ignorancia, que nosotros llamamos normalidad y salud mental. Me parece que la LSD y los hongos se deberían usar, para esa iluminación dentro del mundo de la experiencia cotidiana. Esta carga revolucionaria se compendia en el último de sus 50 libros, la novela Isla, cuya elaboración le ocupó 5 años. Hay allí una escena donde los jóvenes se someten a un rito de pasaje que consiste en ingerir la medicina moxa. A propósito de ello se produce el siguiente diálogo. Esto no tiene nada de bienaventurado, espetó Murugan. Es sencillamente estúpido y repulsivo. Nada de progreso, solo sexo, sexo, sexo. Y, por supuesto, esta droga atroz que les dan. Droga. Repitió Wifi atónito. ¿Qué clase de droga, si aquí no hay adictos? La fabrican con hongos. Hongos. No es real. Usted es como ese pájaro, dijo el doctor Robert al fin. Amaestrado para repetir palabras que no entiende o cuya razón desconoce, no es real. No es real, le han dicho que solo somos un grupo de viciosos drogadictos, que nos revolcamos en ilusiones y falsos samadhis. Escuche, Murugan, olvide todas estas tosquedades que le han inculcado. Olvídelas por lo menos hasta el punto de realizar un solo experimento. Ingiera 400 miligramos de medicina moxa y descubra por sí mismo sus efectos, lo que puede revelarle acerca de su propia naturaleza, acerca de ese extraño mundo en el que debe vivir, aprender, sufrir y finalmente morir. Sí,
incluso usted deberá morir algún día, y el que no se prepara para ello es un memo. El proceso de radicalización desemboca en un texto preparado para la primera antología de escritos científicos sobre la LSD, pero que entrega también a Playboy y aparece el mismo mes de su muerte. Allí no vacila en reclamar la experimentación en gran escala y traza a modo de testamento las líneas básicas de todo el trabajo previo. La humanidad ha sobrevivido, y en ciertos campos progresa, gracias a las ideas realistas transmitidas por la cultura, pero la historia recoge el testimonio de las artimañas fantásticas y generalmente abominables que la humanidad enloquecida por la cultura monta contra sí misma. Solo pueden aceptar selectivamente una cultura, y en el mejor de los casos modificarla, quienes la han atravesado con su mirada, abriendo boquetes en la valla circundante de símbolos verbalizados. Estas personas no nacen simplemente, también han de ser hechas. ¿Pero cómo? En el campo de la educación formal, lo que necesita el perforador de boquetes en ciernes es conocimiento. Conocimiento de la historia pasada y presente de las culturas, con toda su fantástica variedad, y conocimiento de los usos y abusos del lenguaje. Pero la capacitación intelectual se debe complementar con el adiestramiento en la experiencia silenciosa, ser silenciosamente receptivo, he ahí algo que parece pueril a fuerza de sencillo. Mediante la actividad lúcida podemos adquirir un conocimiento útil. Estado de pasividad lúcida hacemos posible la aparición de formas de conciencia distintas de la conciencia utilitaria de la vida normal de vigilia. El adiestramiento generalizado en el arte de perforar boquetes en las vallas culturales, siempre deseables, es ahora la más apremiante de las necesidades. Podrá acelerar y hacer más eficaz dicho adiestramiento el empleo prudente de las sustancias psicodélicas que tenemos a nuestro alcance, inofensivas desde el punto de vista físico. Sobre la base de la experiencia personal y de los datos publicados, opino que sí, cómo se deberían administrar estas sustancias. ¿En qué circunstancias, con qué tipo de preparación y de cuidados? Se trata de preguntas que deberemos contestar empíricamente, mediante la experimentación a gran escala. La mente colectiva del hombre es muy viscosa y fluye de una posición a otra con la renuente parsimonia de una marea menguante de cieno. Pero en un mundo en plena explosión demográfica, donde el avance tecnológico y el nacionalismo militante son arrolladores, disponemos de muy poco tiempo. Debemos descubrir, y muy pronto, nuevas fuentes de energía para vencer la inercia psicológica de nuestra sociedad, mejores disolventes para licuar la pringosa viscosidad de un estado de ánimo anacrónico. Con su ayuda, y la de la formación intelectual rigurosa, el individuo podrá adaptarse selectivamente a su cultura, rechazando sus infamias, estupideces y desatinos, y aceptando con gratitud todos sus tesoros de conocimiento acumulado, de racionalidad, de misericordia humana y de sabiduría. Práctica. Si el contingente de estos individuos es suficientemente numeroso, si su calidad es suficientemente elevada, tal vez podrán pasar de la aceptación selectiva de su cultura al cambio y la reforma selectiva. Coherente con su criterio, Huxley, que llevaba 2 años sin usar fármacos visionarios, pidió que se le administrasen como terapia agónica, y murió plácidamente con 2 dosis casi sucesivas de LSD. Según un psiquiatra, quiso cumplir su ideal de integrar la muerte en la vida, y abandonar el mundo con una atención estimulada psicodélicamente, en vez de embotada por la morfina. Como dijo otro genio literario del siglo XX. A la hora de morir no son narcóticos lo exigido por la circunstancia, sino dones que amplíen y agucen la conciencia. Era el 22 de noviembre de 1963, el mismo día que asesinaban a John Kennedy. Fin.